Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 219. Preparándose para el Festival de la Cosecha. Después de que me dijeran que participara en una reunión del Festival de la Cosecha, que se celebraba en el edificio principal del castillo, salté a Leslie y seguí a Ferdinand, acompañado por Otilie y 4 caballeros de la guardia. Ferdinand me echó un vistazo y puso una mueca cada vez que un erudito que pasaba se oponía a mi pandabús, y justo cuando empezaba a disfrutarlo, llegamos a la sala de reuniones. Eckhart, Justus. Le agradezco que nos haya esperado, anunció Ferdinand una vez que estuvimos dentro. La sala era pequeña, contenía 6 sillas alrededor de una mesa de tamaño modesto, y no había nadie más que los 2 hombres arrodillados esperando. Ya reconocí a Eckhart, así que pude adivinar que el tipo delgado con pelo gris era Justus. Rosamund, este es Justus, explicó Ferdinand, confirmando inmediatamente mi suposición. Es el hijo de Rillarda, y te acompañará al Festival de la Cosecha como oficial de impuestos. Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro casual, ordenado por los fructíferos días de Chutzaria, la diosa del viento, entonó. Puedes. Una vez que los tediosos y nobles saludos se completaron, los 2 hombres se pusieron de pie, y Justus me miró fijamente con sus ojos marrones. Sonrió comprensivamente al verme inclinar un poco la cabeza, y luego extendió un mapa sobre la mesa, comenzando así la discusión sobre el Festival de la Cosecha. Comprobaron el programa y repasamos todo lo que había que hacer. Fran ya me había metido todo esto en la cabeza, pero como nunca antes había asistido a un Festival de la Cosecha, no tenía una imagen mental clara del procedimiento. En cuanto al número de carruajes, ¿basta con 2 por persona? Ferdinand preguntó. Eckhart y yo estaremos bien con solo 1, pero 2 serán suficientes para Lady Rosamund. Los hombres podemos viajar relativamente ligeros, pero las mujeres siempre terminan trayendo una cantidad considerable de equipaje. Me imagino que ella necesitará múltiples asistentes solo para cambiarse de ropa, dijo Justus. Ferdinand me miró con clara diversión. Rosamund, ¿cuántos asistentes piensas traer? Ya que asistiré como la sumo obispa, supongo que traeré a mis asistentes del templo. Si es así, serán Fran, Mónica, Nicola y Ela. ¿Debo hacer que Rosina venga también como mi músico? Yo pregunté. Aparentemente eran tan pocas las personas que Justus abrió los ojos, sorprendido de que esto fuera suficiente para mí. La mayoría de los asistentes del castillo estaban especializados en un campo muy particular, pero los del templo eran gatos de todos los oficios. Por esta razón, no necesitaría mucha gente para mantenerme. Oh, y Ferdinand, no necesitaré ningún carruaje. Puedo usar mi pandabús. Empecé, solo para ser interrumpida antes de que pudiera terminar mi frase. No. Necesitarás una gran cantidad de maná para recoger el ingrediente, y agrandar tu bestia alta por un periodo tan largo solo lo desperdiciaría, explicó Ferdinand. Además, si te involucras en algo peligroso, los que te acompañan también lo estarán, y no puedo preparar suficientes caballeros guardianes para proteger a todos tus asistentes. Finalmente, si perdieras la concentración debido a tu mala salud, seríamos totalmente incapaces de progresar hasta que estuvieras mejor. El carruaje será necesario para los momentos en que no puedas usar tu bestia. Entendido. En caso de que ocurriera algo peligroso, los asistentes de mi templo serían los que corrieran más riesgo. Sería mejor no llevarlos a ningún lugar inseguro. Con el número de carruajes decidido, Ferdinand pasó a advertirme sobre cómo comportarme durante el Festival de la Cosecha. Escucha bien, Rosamund, no debes separarte de estos 2. No andes por ahí sin guardias ni asistentes. Habrá abundante comida servida, pero no comas nada antes de que tus asistentes hayan probado el veneno.
Cuando suene la séptima campana, dejen la celebración para dormir, sin importar quién trate de mantenerlos allí. Responde a todas las preguntas de los jefes de la ciudad y del alcalde con respuestas vagas, y evita darles información concreta cuando puedas. Si alguna vez te sientes perdida, deja todo en manos de Eckhart y Justus. No lo estropees. Además, Ferdinand continuó, sonando como un maestro de escuela dando una larga lista de advertencias a los estudiantes a punto de ir de excursión. Tenía tantas instrucciones precisas que ahora estaba menos segura de qué hacer. Eckhart escuchaba atentamente, tratando claramente de absorber todo lo que se decía, pero Justus solo soltó una risa burlona. Veo que está tan nervioso como siempre, Lord Ferdinand. Estaba bastante preocupado cuando escuché que había tomado a una niña pequeña bajo su custodia, pero veo que está jugando el papel de un guardián apropiado. Considéreme impresionado, dijo, transmitiendo indirectamente que Ferdinand tenía una exigencia tan alta, incluso para niños, que esperaba que ya me hubiera cortado. Por su tono, pude ver que estaba bromeando. Ferdinand miró a Justus, y luego me miró a mí. Espero que esa breve lista de instrucciones sea suficiente. Como unas 1000 personas se reunirían de los pueblos vecinos para vivir en la mansión de invierno, el Festival de la Cosecha sería un evento a gran escala, comenzando por la tarde y continuando hasta la séptima campana. Como sumo obispa, yo participaría desde el principio, cuando se celebraran los bautismos y las ceremonias de mayoría de edad. Las bendiciones para esas dos ceremonias son similares, pero lo suficientemente diferentes como para ser confusas. El festival en sí termina con la séptima campana, pero es cuando los jefes de la ciudad y los alcaldes comienzan su recepción. En este festival de la cosecha, visitarán los lugares que el anterior sumo obispo visitó. Esto les informará de que hay una nueva sumo obispa, pero también significa que sus recepciones habrán sido atendidas por su predecesor. No es el tipo de recepciones que usted mismo debe recibir, así que debe declarar firmemente que es hora de dormir y abandonar el lugar de inmediato. No los acompañe bajo ninguna circunstancia, dijo Ferdinand, negándose incómodamente a dar más detalles. A juzgar por lo que sabía de Besewanst, así como por las comprensivas miradas en los rostros de Justus y Eckhart, podía imaginar que estas recepciones serían de la variedad nocturna vaporosa con bebidas y mujeres preparadas. Pero si rechazas una recepción, la gente del pueblo sin duda se tambaleará y comenzará a dudar de sí misma, preguntándose qué es lo que te disgusta, qué es lo que hicieron mal y qué deberían hacer el año que viene. Para ello, Eckhart, le pido que reciba las recepciones en el lugar de Rosemain. Haz este sacrificio por el bien de tu querida hermanita, y acompaña al alcalde y a los jefes de la ciudad en su lugar. Como desee, Lord Ferdinand. Una vez que la gente se enteró de que el nuevo sumo obispo era la hija adoptiva del archiduque, una niña con un estatus increíblemente alto, aparentemente me inundaron de peticiones, viéndome como fácil de explotar. No ayudó el hecho de que el anterior sumo obispo había estado dispuesto a participar en tratos tan turbios. Así, Eckhart sería el escudo que me protegería de las olas de la gente, mientras Justus mantenía un ojo avisor en conseguir los impuestos adecuados de ellos. Hombres, si quitan sus ojos de Rosemain por un momento, ella terminará causando problemas, casi muriendo, y haciendo cualquier cantidad de cosas impredecibles con consecuencias significativas. Necesitarán prestarle su máxima atención en todo momento. Y Rosemain, usted debe acompañar a estos dos sin salirse de la línea. ¿Entendido? Sí, respondí. Eso marcó el final de nuestra discusión sobre el Festival de la Cosecha. Ferdinand inmediatamente sacó unas cuantas herramientas mágicas de bloqueo de sonido y las puso sobre la mesa. Todos extendieron la mano para agarrar una, así que yo también lo hice. Ahora discutiremos el verdadero propósito de nuestra reunión, la recolección de ingredientes, dijo Ferdinand, y tanto Eckhart como Justus se pusieron tensos. La reunión de ingredientes aparentemente se iba a hacer sin que nadie más lo supiera. Yo también me puse tensa. Rosemain, los niños nobles que poseen grandes cantidades de maná reciben herramientas mágicas para absorberlo tan pronto como nacen. En circunstancias normales, sería impensable que hayas sido tan gravemente herida por el devorador que el maná se endureciera en tu interior. Estamos preparando el jurebe antes de que asistas a la Academia Real, en parte para ocultar el hecho de que el devorador te puso al borde de la muerte en el pasado.
Inhalé y miré a Justus y Eckhart, pero ellos asintieron con la cabeza como si ya lo supieran. Ya lo saben todo. Después de todo, ellos son los dos que envié a investigar tus antecedentes. Espera, ¿eso significa? Reunir información en la ciudad baja fue muy divertido, quiero decir, fue una experiencia muy estimulante, dijo Justus con una sonrisa. Su forma de hablar se convirtió en una moneda de 10 centavos. Especialmente porque básicamente no había ninguna información sobre Maine en toda la ciudad. Incluso sabiendo por el contrato mágico que tenía una conexión con la compañía Gilberta, seguro que no fue fácil. Apuesta a que fue un reto divertido, continuó, sonando totalmente como un plebeyo a pesar de estar sentado correctamente como un archinoble. Ahora que sabía que Justus era usado para el trabajo de espía, lo volví a revisar. Su apariencia no sobresalía. Su cara era normal y su cabello de un color común, y se veía tan ordinario que podía desaparecer fácilmente entre la multitud. Era ligeramente más bajo, pero no lo suficiente como para sobresalir, e incluso un par de zapatos ligeramente más altos podrían compensar la diferencia de altura. Y considerando que también podía ocultar su delgada complexión usando capas adicionales de ropa o algo así, era bastante perfecto para el trabajo de inteligencia. Lady Rosamine, mi línea de trabajo exige que sea capaz de imitar a los hombres de todas las tallas. Me adapto a sus patrones de habla, movimiento, estilos de vida y actitud como es necesario para adquirir información. Por lo tanto, creo que entiendo las dificultades que experimenta para imitar a un archinoble y vivir como la hija adoptiva del archiduque. La magnitud de sus esfuerzos no se me escapa y le aplaudo por ellos, dijo Justus, explicando que estaba dispuesto a acompañarme como funcionario de impuestos por respeto a lo duro que estaba trabajando. Por mucho que lo apreciara, también encontré todo el asunto un poco confuso. ¿Necesitaría un arzobispo hacer un esfuerzo para visitar la ciudad baja solo para recoger información? Ladeé la cabeza y Ferdinand miró a Justus con exasperación. Como siempre, Justus lo enmarca todo para estar a su favor, dijo Ferdinand. Rosamine, tienes que saber que él es un hombre excéntrico. Le encanta recopilar información y materiales por encima de todo, incluso hasta el punto de vestirse de mujer para recopilar información en una fiesta de té. Se convirtió en un erudito en gran parte porque su trabajo implica principalmente la acumulación de datos, y en este caso, está simplemente contento de que llegue a reunir tanto la información como los materiales a la vez. No sientas ninguna gratitud hacia él en absoluto. Justus había aprendido a temprana edad que los asistentes y sirvientes actuaban de una manera completamente diferente cuando estaban lejos de su maestro, diciendo cosas que de otra manera no tendrían. Esto le llevó a desarrollar un interés en la recolección de información. Finalmente, Rillarda terminó gritando que debería convertirse en un erudito si le gustaba tanto recopilar información, usando su entusiasmo para reunir información valiosa para Sylvester. Recopilé información para Lord Sylvester como mi madre sugirió, pero siempre fue Lord Ferdinand, su mano derecha, quien la usó apropiadamente. Conectó hechos aparentemente irrelevantes, usándolos para derrotar a los nobles que se le oponían cuando entró en la Academia Real. La emoción de ver eso me impactó hasta la médula. El deseo de Rillarda de que su hijo sirviera a Sylvester finalmente no se cumplió ya que Justus eligió servir a Ferdinand en su lugar, ya que él siempre fue el que usó efectivamente la información que trajo. Y cuando Ferdinand le ordenó que se infiltrara en la ciudad baja, para investigarme, un lugar que los nobles normalmente nunca visitan, Justus estaba tan emocionado que no podía dormir. El hecho de que me dijera todo esto con entusiasmo, mostraba lo raro que era realmente. Mi recopilación de información da frutos diariamente ahora que has aparecido al lado de Lord Ferdinand. Siento más gratitud de la que podría expresar, dijo, lo que no me hizo nada feliz. Lord Ferdinand, ¿no nos acompañará a recoger el ruelle?, preguntó Eckhart, mirando el mapa. Dejando escapar un suspiro excepcionalmente perturbado, Ferdinand trazó su propio viaje planeado a través del mapa con un dedo. Me gustaría acompañarte, pero con este programa, no estoy seguro de que pueda encontrar la oportunidad. Ferdinand, ¿te gusta reunir materiales tanto como a Justus? Pregunté, un poco sorprendida por el arrepentimiento en su voz. En eso, Ferdinand miró a Justus y puso una mueca. No prefiero la reunión en sí, sino pensar en lo que se puede crear con nuevos materiales.
No me incluyas en el grupo de Justus, que se satisface solo con la recolección de materiales raros. Rosemain, mientras Lord Ferdinand estudiaba en la Academia Real, él y los aprendices de caballero lucharon contra bestias Fey y plantas Fey para reunir las piedras Fey y materiales que necesitaba para sus diseños de herramientas mágicas. Lo acompañé en tales misiones muchas veces, dijo Eckhart, y la imagen mental de Ferdinand exterminando el trombe pasó por mi mente. Si él hacía cosas así todo el tiempo para reunir materiales, entonces podría haber tenido una vida estudiantil más salvaje de lo que yo esperaba. Era raro para mí oír hablar del pasado de Ferdinand, así que quería que Eckhart continuara, pero Ferdinand lo silenció rápidamente con una mirada. Un grupo de mayor tamaño sería necesario en un lugar donde deambulan grandes bestias Fey, pero como solo se necesita un fruto de una planta Fey, un número menor debería ser suficiente. ¿Correcto, Justus? Preguntó. Justus asintió firmemente. Así es. Un árbol de ruelle es una planta Fey situada en las afueras de Dorban que da frutos en noches de luna llena. Las recogí una vez en una luna llena en verano, y eran bastante ricas con el viento. No hay duda de que recolectar una en la noche de Chutzaria nos proporcionará el mejor ingrediente otoñal que se podría pedir para un jurebe. Aparentemente, la información que teníamos sobre qué materiales podían ser reunidos dentro del ducado había sido reunida por Justus. Realmente le encantaba reunir materiales, y recogía todo lo que podía sin importar el tiempo o el lugar. Ferdinand había reducido nuestras opciones de los tiempos y lugares registrados para determinar dónde sería mejor para mí reunir mis propios materiales. La gente siempre llama inútil la información que reúno, y sin embargo Lord Ferdinand siempre encuentra el uso perfecto para todo, dijo Justus con una media sonrisa. En cualquier caso, Lady Rosemain es todavía demasiado joven para tener la cinta que normalmente se usaría para reunir un ruelle. Necesitará un cuchillo mágico para usarlo en su lugar. Estoy preparando uno ahora. Debería estar terminado pronto, respondió Ferdinand. Aparentemente estaba en medio de hacer una herramienta mágica para mí. Como siempre, tenía un ojo agudo para los detalles y se ocupaba de cada pequeña cosa. Una vez hecho esto, Justus me explicó cómo se haría la reunión, revisando cada pieza del equipo que necesitaría y explicando su propósito, las bolsas de cuero, los guantes, el cuchillo, etc. Lady Rosemain, una vez que lleguemos al lugar de reunión, por favor, acérquese al árbol del ruelle con su bestia alta. Entonces debe tocar el ruelle con sus manos desnudas y verter maná en él hasta que cambie de color. Una vez que eso suceda, córtelo con su cuchillo mágico, y eso es todo. Si te pusieras guantes de cuero que bloquean el maná durante ese último paso, entonces empeoraría el material para tu propia poción, pero otros podrían usarla también para la elaboración de la cerveza. Entendido. Haré lo mejor que pueda. En eso, habíamos repasado todo lo que había que discutir sobre el Festival de la Cosecha y la reunión. Devolvimos las herramientas mágicas a Ferdinand, luego Eckhart y Justus dejaron la habitación. Nos encontraríamos en el templo el día que yo saliera para el Festival de la Cosecha. He llamado a Cantna también. Siéntate donde estás en silencio. De acuerdo. Capítulo 220. El contrato de Hasse. Cantna, el erudito oficial a cargo de Hasse, entró en la habitación. Era un tipo mayor de estatura y complexión media, pero la frase alevín me vino a la mente en cuanto lo vi. Se podía ver con solo mirarlo que era un don nadie sin carácter que sobrevivía congraciándose con sus superiores. Sus ojos revoloteaban entre Ferdinand y yo mientras intentaba determinar si teníamos buenas o malas noticias para él. Incluso eso le hacía parecer un pequeño y astuto alevín. Era definitivamente el tipo de persona que se jactaba con los que estaban debajo de él, y se mostraba servicial y humilde con los que estaban encima de él, siempre frotando sus manos, más de lo necesario. Una vez que intercambiamos saludos de los nobles, Cantna se sentó en la silla que Ferdinand le había ofrecido. Sus ojos se desviaban aún más inquietos que antes. Lord Ferdinand, ¿puedo preguntarle por qué me ha llamado hoy aquí? ¿No puedes saberlo ni siquiera con los dos aquí? Preguntó Ferdinand, bajando un poco la voz. Cantna comenzó a buscar desesperadamente en sus recuerdos, poniendo una cara como si realmente no lo supiera. Tal vez había olvidado cuál era su trabajo o había sido trasladado, o tal vez,
de alguna manera, no sabía que estábamos involucrados con Hasse. Le ruego me disculpe, pero no se me ocurre nada. Estoy hablando de Hasse, respondió Ferdinand. Los ojos de Cantna parpadearon un momento, pero su sonrisa permaneció inalterable. Hasse, Sir. ¿Qué ha pasado en Hasse? El archiduque instruyó la construcción de un orfanato y un taller de imprenta en Hasse. Rosemain y yo hemos estado haciendo progresos en esta tarea. Recientemente envié a unos cuantos comerciantes a mi favor y a uno de los asistentes de Rosemain para inspeccionar la ciudad, y según ellos, usted no cooperó en absoluto. ¿Por qué? Es bastante impactante para mí escuchar. Cantna siguió sonriendo, pero sus ojos perdieron un poco el enfoque, como si estuviera haciendo un montón de cálculos en su cabeza. Estaba claro como el día que estaba tratando desesperadamente de pensar en una manera de salvar su pellejo. Escuché que fuiste tan poco cooperativo, de hecho, que se encontraron considerando la posibilidad de que tuvieras la intención activa de sabotear el plan. Debe haber algún error. ¿Quizás los comerciantes están tramando algo ellos mismos? Después de todo, el dinero los corrompe fácilmente. ¿Sabes lo que significa la palabra hipócrita? Casi pregunté, pero rápidamente me tragué las palabras. Estaba aquí para aprender cómo los nobles se trataban entre sí. Ahora no era un buen momento para intervenir. ¿Así que estás sugiriendo que me mintieron? Más bien, imagino que nos hemos malinterpretado en algún momento, tal vez. Después de todo, los comerciantes viven solo para el beneficio. Seguramente no se ajustan a la forma en que pensamos los nobles, dijo Cantna con una sonrisa de oreja a oreja. No paraba de mencionar a los comerciantes una y otra vez, como si hubiera olvidado que Gil también había estado allí. Ferdinand siempre me dijo que yo era terrible leyendo la habitación, y tenía razón. Dejé a un lado mi moderación y empecé a hablar. ¿Estás diciendo que mi asistente tampoco se ajusta a lo que piensan los nobles? Pregunté, sin mencionar deliberadamente que Gil no se ajustaba a lo que pensaban los nobles, ya que quería ver cómo reaccionaría. Los ojos de Cantna se abrieron de par en par, sorprendido, y parpadeó rápidamente, no esperando que yo hablara también. Eso no es lo que yo, empezó, antes de salir rápidamente. Quise seguir preguntándole entonces qué querías decir. Para acorralarlo, pero abandoné la idea cuando Ferdinand me golpeó la pierna debajo de la mesa. Ferdinand bajó los ojos, luego levantó la cabeza y puso una fina sonrisa. Entiendo tu posición, entonces, y pasaremos a nuestro punto principal. Firmaste un contrato con el alcalde de Hasse para comprar 2 huérfanos, ¿verdad? Sí, lo hice. ¿Qué pasa con eso? Rosemain se aficionó a esos huérfanos y los arrastró fuera de su orfanato con cierta fuerza. Solo más tarde nos enteramos de que el alcalde ya había firmado un contrato contigo. Te he convocado aquí por si no estabas familiarizado con lo que había pasado. Me duele haber robado tan descaradamente lo que era legítimamente tuyo, dijo Ferdinand, poniendo una expresión de preocupación que era tan obviamente falsa para mí que era risible. Parece, sin embargo, que tu celosa esposa ha estado probando a otros para saber por qué recientemente dejaste Ehrenfest. Me imagino que no sería tan tonto como para comprar un huérfano en la cúspide de la mayoría de edad con ella a su espalda, por lo que sus acciones deben haber sido impulsadas por algunas circunstancias apremiantes. ¿Estoy en lo cierto? Aplaudí internamente la maldad de Ferdinand amenazando a Cantna mientras parecía preocupado por la situación en la que se encontraba. La sangre drenó de la cara de Cantna casi instantáneamente, pero el hecho de que todavía lograra una sonrisa a pesar de estar tan pálido como un fantasma fue muy noble. Oh sí, oh sí. Circunstancias muy apremiantes, de hecho. Pero si Lady Rosemain se ha interesado por los huérfanos, entonces con gusto se los daré. Considere el contrato nulo y sin efecto. Solo necesitaré un momento para recuperar los papeles, dijo, antes de prácticamente huir de la habitación. Una vez que la puerta se cerró, miré a Ferdinand. Ciertamente sabes mucho sobre la esposa de Cantna, ¿no? Al negociar con los nobles, el vencedor suele estar determinado por quién sabe más del otro. La información que Justus recoge es tan desorganizada que identificar las partes valiosas entre todo ello es un reto, pero las recompensas son grandes. Justus reunió todo tipo de información con gran aplomo,
mientras que Ferdinand tenía una memoria temible y un talento para usar la información correcta en el momento adecuado. Se podría decir que, como dúo, eran terriblemente invencibles. Justus había mencionado que solo Ferdinand podía usar su información adecuadamente, y eso era probablemente porque una persona normal tendría enormes problemas para elegir lo que era útil de un enorme lío de trivialidades. Personalmente no tenía intención de hacer de ninguno de ellos mi enemigo, pero ya me habían investigado en la ciudad baja y no tenía ni idea de cuánto sabían. De alguna manera tuve la sensación de que tenía más debilidades que explotar de las que se pueden contar, y que Ferdinand probablemente sería capaz de aplastarme como a un bicho en una fracción de segundo. No temas, Ferdinand. Nunca en mi vida seré tu enemigo, pase lo que pase. ¿Qué te inspiró a decir eso? ¿Eckhart o Justus te han dado alguna idea extraña? Todos ustedes están tan desatados por la racionalidad que a veces me cuesta entender tus acciones. Estoy bastante seguro de que todos pensamos que das miedo, Ferdinand. Más tarde aprendí en la conversación que, a diferencia del patético viejo yo que decidió obedecer a Ferdinand por puro terror, los otros dos habían resuelto servirle el resto de sus vidas por un sincero respeto desde el fondo de sus corazones. Por esa razón, Eckhart me dijo que no me metiera en el mismo saco que él. Lo siento, Eckhart. Creo que nunca entenderé el impulso de servir a alguien así. Cantna regresó con el contrato mientras Ferdinand seguía frunciendo el ceño por mi repentina declaración. Lo sostuvo, mirando nerviosamente la ceja arrugada y la expresión de disgusto de Ferdinand. Este es el contrato. Ah, sí, mi agradecimiento. Pagaremos por la anulación del contrato, así que ten cuidado de no exigir dinero o huérfanos de Hase, dijo Ferdinand. Todo lo que necesitábamos hacer ahora era llevar el contrato a Hase para mostrárselo al alcalde, entonces todo este asunto de los huérfanos estaría terminado. Suspiré aliviada al ver que lo peor había pasado, pero entonces Cantna miró a Ferdinand y empezó a hablar en un tono meloso. Aún así, esto es algo preocupante. Como ya hemos hablado, hay circunstancias profundas detrás de este contrato. No lo firmé para mí, sino para otro, explicó. Había pensado que Ferdinand solo sugería que había circunstancias profundas para silenciar a Cantna y darle una excusa para su esposa. Pero aparentemente Cantna realmente había estado buscando una mujer adulta a petición de otra persona. ¿Quién te ha metido en esto? Yo pregunté. ¿También tendré que discutir este asunto con ellos? Habíamos anulado el contrato para que la gente de Hase no nos viera como villanos, pero yo no quería que Cantna y para quienquiera que lo hubiera firmado pensaran en nosotros de esa manera tampoco. Tenía la sensación de que los nobles que se enfadaran con nosotros serían más molestos que el alcalde. Me gustaría mucho, mucho, discutir cuidadosa y educadamente esto con ellos también, añadió Ferdinand. Lady Rosamine, yo. No estoy seguro de que este tema sea adecuado para sus oídos, se detuvo Cantna, empezando a sudar y suplicando con sus ojos que Ferdinand lo salvara. Aparentemente esta era una conversación que no podía tener conmigo. Rosamine, eso será suficiente por hoy. Puedes unirte a Wilfrid en sus estudios. Brigitte, Angélica, lleva a Rosamine donde debe estar, dijo Ferdinand, agitando su mano para instarme a salir de la habitación. Asentí con la cabeza y me fui. Una vez fuera, viajé a la habitación de Wilfrid en mi pandabús. Allí lo encontré enfrascado en una tibia batalla de caruta donde todos los demás estaban atascados esperándolo. Los 10 segundos que siguieron a la lectura de cada carta parecían prolongarse para siempre, y Wilfrid parecía aburrido mientras se sentaba entre las cartas artísticas, rodeado de sus aduladores asistentes. Rillarda estaba silenciosamente de pie junto a una pared, mirando a toda la habitación. Probablemente estaba identificando que asistentes eran inútiles y luego en la guillotina. La ira que ardía en sus ojos hacía que su silencio fuera aún más aterrador. Wilfrid, sé que estás en medio de un juego, pero creo que me uniré, dije. Sus asistentes habían estado contando hasta 10 tan lentamente como podían, así que les di una sonrisa intimidante, conté hasta 10 normalmente, y luego inmediatamente agarré la carta de arte. Algunas cartas eran para cartas que Wilfrid acababa de aprender hoy. ¿Qué? Rosamine, vas demasiado rápido. Equivocado, querido hermano. Eres demasiado lento.
Seguramente viste las tarjetas de arte que te eran familiares cuando estaban alineadas al principio, ¿no? ¿Cómo eres incapaz de agarrarlas inmediatamente una vez que la carta de escritura ha sido leída en voz alta? Recuerda, estoy contando hasta 10 antes de moverme. Al final vencí a Wilfried a pesar de que me uní a mitad del juego, y miré a sus asistentes mientras contaba el caruta. Él y él se están perdiendo con seguridad. Simplemente no tienen lo que se necesita. ¿Te gustaría jugar otra ronda? Incluso consideraré que es tu victoria si puedes agarrar las cartas con las letras que aprendiste hoy. Eso será demasiado fácil. Le dejé ganar la primera ronda, pero luego mezclé el orden de las cartas artísticas para la segunda para que tuviera que buscarlas. Una ronda más, declaró. Yo había logrado encender un fuego competitivo en su corazón. Jugamos varias rondas más de caruta, y con el tiempo, Wilfried desarrolló una sólida comprensión de todas las letras usadas en su nombre. Esa era la equivocada, Wilfried. Como penalización, tienes que renunciar a una de las cartas que tenías antes. ¿Qué? Esa carta resultó ser un factor decisivo, y Wilfried pisoteó el suelo en un berrinche una vez que perdió. Harías bien en estudiar duro antes de que juguemos de nuevo, comenté. Tengo muchas cartas esta vez. La próxima vez, voy a conseguirlas todas. Oh. Creo que me subestimas, respondí, pero en realidad, ya se sentía como si Wilfried estuviera a punto de golpearme. Los niños del orfanato habían empezado a pegarme, y yo sentía que lo mismo iba a pasar con Wilfried. Siento que Wilfried tiene unas estadísticas bastante altas. Supongo que su memoria en particular parece ser sólida. Pero quizás esto es solo porque vierte toda su energía en las cosas que le interesan, como Sylvester. Pasamos al aprendizaje de los números a través de las cartas, entonces. Yo lo sugerí. Números, ¿eh? Alineé las cartas del 1 al 10 mientras Wilfried miraba con una mueca, obviamente teniendo una mala historia con los números. Tenías que contar hasta 10 varias veces mientras jugábamos al caruta, ¿no? He alineado las cartas en orden numérico, así que tócalas de izquierda a derecha, contando cada una a medida que avanzas. 1, 2, 3. Wilfried podía leer hasta 10 sin problemas, así que intenté invertir su orden para aumentar la dificultad, y luego le pedí que cogiera los números mientras los leía en voz alta. Después de eso, jugamos a vete a pescar. Le llevó un tiempo poder contar rápidamente los números de las cartas, pero después de eso, jugaba muy bien. Rillarda, ¿has decidido qué asistentes reemplazar? Le pregunté, ya que se había pasado toda la sesión de estudio vigilando cuidadosamente los sirvientes de Wilfried. Miró alrededor de la habitación y sonrió. Por supuesto, mi lady. Dijiste que reemplazara a los que perdieron 30 veces, pero nunca dijiste que no a los que perdieron menos veces que eso. Eliminaré a todos los perezosos que no se tomen esto lo suficientemente en serio. Ciertamente hay muchos que no entienden la gravedad de nuestra situación, acordó Oswald, mirando la habitación. Florencia le había dicho a la cara que se equivocaba al confiar en él, lo que obviamente significaba que él corría más peligro de ser reemplazado que nadie. Él lo entendió bien y ahora estaba corriendo a toda velocidad bajo Rillarda, tanto que era como una persona completamente diferente. Esperemos que tanto él como su señor continúen creciendo. Poco antes de la sexta campana, Rillarda recibió un ordonance de Ferdinand, anunciando que era hora de volver al templo. No podía entrar en el edificio del norte sin permiso, así que se quedaría en la sala de espera hasta que estuviera listo. Eso es todo, Wilfried. Debo volver al templo ahora. Creo que, si sigues practicando como hasta ahora, pronto podrás tocar el jarspiel. Sí, respondió Wilfried con una gran sonrisa, su cara llena de confianza. Había memorizado una canción esa mañana y no la había olvidado al mediodía, así que se podía decir que su práctica de jarspiel iba bien. Como práctica, tocó un compás de la hoja que Rosina le había enseñado una y otra vez, hasta que sus dedos se movieron suavemente a través de las cuerdas. Eran solo 5 notas, por lo que los ruidos toscos y titubeantes pronto se volvieron fluidos. Esto es mucho más fácil de lo que pensaba, dijo. Estaba completando su lista de tareas mucho más rápido de lo esperado,
y mientras no se aburriera y lo dejara a medias, estaba en camino de aprender todo lo necesario antes de su debut en el invierno. El único requisito para el éxito es que empieces a intentarlo en primer lugar. Sigue así y sigue trabajando en tu lista. De hecho, deberías mostrársela a Sylvester y Florencia esta noche en la cena. Estoy seguro de que te alabarán por tus esfuerzos. Cualquiera puede decir lo duro que has estado trabajando. Está bien. Volví al templo y alabé a mis asistentes sin cesar. Si no fuera por su perseverancia, Wilfrid se habría hundido en el pozo del fracaso eterno. Ellos eran los verdaderos trabajadores aquí. Bien hecho, todos. Estoy encantada de cómo han salido las cosas y estoy orgullosa de ser su maestra. Estamos acostumbrados a que sus incomprensibles peticiones lleguen sin previo aviso, respondió Frank con media sonrisa. Aproveché la oportunidad para preguntarles qué pensaban de Wilfrid como ayudante. Comparado con los niños prebautizados que vienen al templo como aprendices de los sacerdotes azules, no eran nada fuera de lo común. El hecho de que nos escuchara le hacía mucho más obediente que la mayoría, respondió Fran, y me dio un pequeño dolor de cabeza pensar en los aprendices de sacerdote y las doncellas del santuario con los que trataríamos en el futuro. El día siguiente fue normal. Practiqué el jarspiel como siempre, y luego fui a ayudar a Ferdinand. Cuando llegué, me ofreció una herramienta mágica para bloquear el sonido. Respecto a lo que dijo Cantna después de que te fueras ayer. Ferdinand comenzó, antes de proceder a explicar que había dramáticamente menos doncellas grises para los nobles que antes. En el pasado, todo lo que tenías que hacer era pedirle una al sumo obispo y ya estaba hecho. Pero Besewans se había deshecho de todas las doncellas grises poco atractivas para reducir los costes de la comida, y a las guapas restantes se les había dado trabajo en mi taller y en el orfanato. Esto significaba que no quedaba nada para los nobles, y aquellos que intentaban pedir a los sacerdotes azules sus doncellas grises para el santuario se encontraban con que se les cobraba demasiado. Los sacerdotes azules eran reacios a dejar ir a sus asistentes porque, aparentemente, les resultaba difícil pedirnos a Ferdinand o a mis nuevos asistentes. En cuanto a los nobles, también les resultó difícil pedirle a Ferdinand que enviara doncellas para el santuario ya que, a diferencia de Besewans, no tenía ningún interés en las ofrendas florales. Además, como las doncellas grises eran especialmente favorecidas por lo baratas que eran, los nobles no creían que valiera la pena pagar los precios exorbitantes que pedían los sacerdotes azules. El resultado fue que los nobles fueron enviados a buscar huérfanos de edades adecuadas en los orfanatos de las ciudades cercanas. ¿Cómo respondes a esto, Rosemain? ¿Venderás las doncellas grises del santuario a los nobles? Preguntó Ferdinand, mirándome cuidadosamente como si estuviera listo para juzgar mi respuesta. Si hay doncellas grises del santuario, que prefieran ser concubinas de un noble que seguir siendo doncellas del santuario, entonces, aunque yo misma me resista, estaría dispuesta a considerarlo como una forma alternativa de empleo para ellas. Dicho esto, no tengo intención de vender nunca doncellas grises de santuario que no quieran ese tipo de vida. Ellas apoyan mi taller ahora mismo, y en última instancia, soy yo quien determina cómo deben vivir los huérfanos. Ferdinand asintió a mi respuesta con una mirada estricta en sus ojos dorados. En ese caso, ¿qué piensas hacer con los nobles que compran huérfanos de los orfanatos cercanos? La idea de que los huérfanos sean comprados y vendidos me enfermaba, pero eso era porque estaba aplicando la moral de mi mundo a este. Ahora que era consciente de esto, no sentía tanto asco como antes. Beno me informó que los huérfanos de la ciudad son criados por el alcalde y su gente, lo que hace que la propiedad compartida sea esencial para comprar recursos para el invierno. No me corresponde abusar de mi autoridad e interferir en esto, dije. No puedo salvar a todos los huérfanos del ducado en ninguno de los dos casos, y es mejor que no intente involucrarme en asuntos fuera de mi campo. Sería fácil quitarle todos los huérfanos a Hase usando mi autoridad como hija adoptiva del archiduque, pero no tenía idea de cuántos problemas eso causaría ni dónde. Y Hase no era el único lugar con huérfanos. Simplemente no tenía el poder de salvar a todos los huérfanos del ducado. Además, como la suma obispa, lo que necesitaba pensar más que nada era el orfanato del templo. Sería un error intentar extender mi alcance a los orfanatos de otras ciudades, así que mientras hacía lo que podía en el monasterio de Hase, todo lo demás estaba fuera de la vista y de la mente.
Era difícil de aceptar, pero a menos que lo asimilara y creciera como persona, no sería capaz de sobrevivir aquí. Una respuesta respetable. Es bueno ver que estás aprendiendo, respondió Ferdinand, asintiendo con satisfacción. Una sonrisa mezquina se deslizó en su cara mientras continuaba su línea de interrogatorio. En ese caso, Rosemain, ¿qué harás con los huérfanos que aún están con el alcalde de Hase? Están en su punto de mira ahora, ¿verdad? Me mordí el labio y luego sacudí la cabeza. A diferencia de los huérfanos de los templos, los huérfanos de la ciudad se hacen ciudadanos y se les dan parcelas de tierra cuando crecen. Las chicas pueden usar estas parcelas para organizar matrimonios, y por lo que he aprendido, creo que muchas pueden encontrar más felicidad viviendo como ciudadanas en una región que conocen que pasando el resto de sus vidas en el templo como sacerdotisas. Cada huérfano se enfrentaba a dos opciones. Podía rechazar por completo su actual estilo de vida y ser reeducado desde la base, viviendo una vida sin futuro sirviendo a los nobles como sacerdote o doncella del santuario. O podía continuar como estaba, soportando una vida dura y llena de luchas pero que al menos tenía sentido para ellos. Solo ellos mismos podían decir qué preferían, y personalmente, si se me hubiera dado la opción, habría preferido quedarme con mi familia que convertirme en la hija adoptiva del archiduque. Ya les he dado una opción. En el momento en que eligieron permanecer con el alcalde, dejaron de ser un asunto de preocupación para mí, respondí, sabiendo que era la respuesta adecuada para la hija de un archiduque. Ferdinand asintió con la cabeza para aprobarlo. Al ver su satisfacción, suspiré aliviado por no haber cometido ningún error, y luego bajé lentamente los ojos al suelo. Ah, odio esto. Siento como si una parte de mí se hubiera pintado y se hubiera vuelto del color de un noble. Capítulo 221. Iniciar actividades comerciales. Se había convertido en una tradición que los visitantes de la compañía Gilberta fueran llevados a mi habitación oculta. En ese momento, Brigitte ni siquiera reaccionó, y Damuel nos siguió dentro con una mirada agotada. En mi opinión, ya debería haberse adaptado, pero aparentemente no pudo superar el verme aferrado a Lutz. Lutz, Lutz, Lutz. Odio esto. Ser un noble apesta. Mi cabeza va a explotar. ¿Qué demonios ha pasado esta vez? Lo que es normal para los nobles no es normal para mí. Y lo que es normal para mí no es normal para nadie. Intentar encajar con todos es tan difícil. No quiero ni pensar. Ah. Caramba. Lady Rosemain está empezando a sonar como Delia, señaló Gil con una risita. Nadie parecía muy preocupado, ya que el hecho de que yo tuviera la energía para desahogarme gritando significaba que no era demasiado grave. O al menos eso creía. En realidad quiero gritar lo más fuerte que pueda, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Dios. Entonces, ¿eso te hizo sentir mejor? Lutz preguntó. Solo un poco, respondí. Gritar tan fuerte me hizo sentir un poco mejor. No podía gritar en los aposentos de la sumo obispa, y definitivamente no en mi habitación en el castillo. Eso empañaría la imagen de que yo era una santa que todo el mundo estaba trabajando tan desesperadamente para construir. A pesar de lo que podría haber parecido, realmente estaba trabajando duro para actuar como una chica culta y noble. Después de descargar mis quejas sobre Lutz, dejé escapar un pesado suspiro y me volví para enfrentarme a todos los demás de la compañía Gilberta. De todos modos, lo hice súper bien, así que prepárate para apilar los cumplidos. Conseguí que Sylvester aceptara dejarme difundir la industria de la impresión a mi ritmo, y conseguí que Cantna anulara su contrato con Hase. Ferdinand me dijo que un nuevo erudito oficial se ha puesto a cargo de Hase en lugar de Cantna, y también dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos con respecto a los rumores. Impresionante, ¿verdad? Pregunté, inflando mi pecho con orgullo. Lutz frotó una mano contra mi cabeza. Sí, muy impresionante, dijo. Lo hiciste bien. Buen trabajo, Rosemain. Las cosas deberían ser mucho más fáciles para nosotros ahora, añadió Beno con un guiño. En efecto. No seremos capaces de hacer papel durante el invierno, lo que habría ralentizado el crecimiento de la industria de la impresión, pase lo que pase, por lo que el simple hecho de saber que el archiduque no tiene su anterior sentido de la urgencia es un inmenso alivio,
acordó Mark. Ahora podemos dedicarnos a este asunto de Jace. La vida de noble apestaba y estaba llena de molestos problemas, pero a pesar de eso, lo intenté con todas mis fuerzas y valió la pena. Todo el mundo me alababa, recargando completamente mis baterías de energía. Me dieron la fuerza para seguir adelante. Cierto, así que hablemos de los rumores. No tengo ni idea de la rapidez con la que los comerciantes de por aquí pueden difundir información, ni de la influencia que tienen, así que veré cómo hace Mark las cosas y aprenderé de ello, dije. En ese momento, Mark me dio una sonrisa que rebosaba de motivación. En realidad, era una sonrisa bastante oscura, pero comparada con la que llevaba Ferdinand cuando estaba tramando algo, bien podría haber sido una sonrisa tonta. Lo dedicaré todo para que aprendas todo lo que puedas, dijo. ¿Has decidido cómo vamos a llevar a la rata a un cor? Más bien, ¿has decidido un estado final ideal para este asunto? ¿En serio? ¿Qué tan mal trató el alcalde de Jace a Mark y Beno? Quiero saberlo, pero al mismo tiempo, no creo que lo haga. En última instancia, me gustaría que Jace y el monasterio coexistan en paz. Quiero ganar puntos con Ferdinand reforzando mi narrativa de santa y formando una facción contraria al alcalde que desea cooperar conmigo, minimizando así las bajas. En cuanto al propio alcalde, creo que es una causa perdida, pero como Jace es una ciudad con una mansión de invierno, mucha gente del pueblo se va a reunir allí, ¿verdad? Espero que la gente inocente del pueblo no se vea envuelta en esto y sufra con los demás. ¿Con los otros, dices? ¿Ya se han decidido los castigos para los que no sean el alcalde? Mark preguntó. Sus ojos se abrieron en el momento en que asentí, y escuché a Beno inhalar fuertemente. Ferdinand dijo que podemos difundir el siguiente rumor para inquietar a los ciudadanos de la ciudad. El sumo sacerdote ha decidido no enviar ningún sacerdote azul a Jace en la próxima oración de primavera. Eso será duro para los granjeros. Beno dijo. En un nivel fundamental, la tierra de un ducado contenía maná gracias a la protección del archiduque. Pero era una capa de maná increíblemente fina, así que había que proporcionar más maná para alimentar a todos los ciudadanos de un ducado. Ahí es donde entraron los sacerdotes azules. No eran nobles propiamente dichos, pero tenían maná y podían viajar a través del ducado durante la oración de primavera para esparcirlo. El maná que se daba a los pueblos agrícolas era una bendición que tenía un impacto considerable en sus cosechas. Los granjeros que trabajaban lo suficientemente duro podían producir cosechas respetables durante 1 o 2 años sin la oración de la primavera, pero sin el maná, la tierra se volvía gradualmente estéril y se hacía más difícil de cultivar. Después de la purga de la soberanía, todos los jóvenes sacerdotes azules con cantidades modestas de maná fueron llamados de nuevo a la sociedad noble, reduciendo enormemente tanto la calidad como la cantidad de sacerdotes y doncellas de santuario disponibles. Como resultado, el ducado de Ehrenfest en su conjunto carecía del maná necesario para rellenar la tierra. Ferdinand predijo que la cosecha sería mayor este año que el anterior, en gran parte gracias al maná que le proporcioné. También dijo que, el año que viene, habría una gran diferencia entre la cosecha cosechada por el Jace sin oración de primavera y la de las tierras que recibieron mis bendiciones. Ferdinand dijo que determinaría si Jace también será castigado en el próximo festival de la cosecha basado en su comportamiento y mis métodos. Beno cruzó los brazos y frunció el ceño, muy pensativo. Rosemain, dijiste que anulaste el contrato entre el erudito y Jace, pero ¿qué pasó finalmente con el contrato entre él y el alcalde? ¿Pagaste por los huérfanos? Lo estaré pronto. Ferdinand y yo planeamos ir a Jace pasado mañana. Mark escribió eso en su díptico, asintiendo con la cabeza todo el tiempo, y luego miró a Beno con un agudo brillo en sus ojos. En ese caso, maestro Beno, ¿qué tal si difundimos el rumor de que el pueblo de Jace faltó al respeto a los sacerdotes por el asunto de algunos huérfanos? Y que mientras los sacerdotes están furiosos, Lady Rosemain está actualmente conteniendo su ira. Suena bien para mí. También podemos añadir que se equivocaron lo suficiente, y ya estarían todos muertos si no fuera por Rosemain, dijo Beno, acariciando su barbilla mientras estaba de acuerdo con Mark. Lo importante es enfatizar el hecho de que la única razón por la que aún no han sido castigados es por la misericordia y compasión de Rosemain. Lutz escuchó su discusión con una expresión intensamente seria.
Si vamos a Hase después de difundir estos rumores, la gente que conocemos de los talleres de carpintería vendrá a hablar con nosotros, dijo Mark. Podemos usar esa oportunidad para mencionar cómo Lady Rosamine llora por la tragedia y reza para que Hase salga lo más indemne posible, así como lo que les habría pasado si hubieran hecho algo así en la ciudad de Ehrenfest. Eso dividirá a los ciudadanos en dos grupos, los que tiemblan de miedo a los nobles y forman una oposición al alcalde, y los que se ponen del lado del alcalde e intentan usar sus conexiones nobles para capear la inminente tormenta. Han vivido hasta ahora con el antiguo sumo obispo acomodándose a sus necesidades, y si tienen una carta confirmando que esto seguirá siendo así, entonces seguramente intentarán seguir haciéndolo. Asumiendo que los rumores se extiendan según lo planeado, sin duda se le acercarán ciudadanos nerviosos en el Festival de la Cosecha. Deberías aprovechar la oportunidad para que tus asistentes les informen que el sumo sacerdote decidió no enviar sacerdotes a Hase durante la oración de la primavera, y que, mientras tú haces lo posible por consolarlos a ellos y al archiduque, ambos están profundamente enfadados. Eso hará que el tema sea de interés dentro de la mansión de invierno, y seguramente se discutirá mucho. Asentí con la cabeza mientras escuchaba, escribiendo todo lo que debía hacer en mi díptico para recordarlo. Beno, por otro lado, parecía un poco confundido. Mark, ¿no se suponía que el primer rumor era que la gente de Hase atacó un monasterio que el archiduque había construido para su hija? Y que, por muy compasivo que sea la sumo obispa, ni siquiera ella puede sofocar su ira por completo. Ese no es el trabajo de Lady Rosamine, maestro Beno, sino el nuestro. Cuando el Festival de la Cosecha termine y regresemos a Ehrenfest con los sacerdotes, eso es lo que les diremos a los granjeros, respondió Mark. Si los granjeros ya hubieran sabido que Hase estaba siendo acusado de traición contra el archiduque, la fiesta de la cosecha sería la menor de sus preocupaciones. La ciudad caería en un gran pánico, y cuando yo asistiera como sumo obispa, es probable que me viera invadido por los plebeyos. No era lo ideal, ni tampoco una situación segura. Es una muestra de consideración, permitiéndoles disfrutar del Festival de la Cosecha antes de que empiecen sus dificultades, dijo Mark con una sonrisa. Al oír la noticia, querrán ir corriendo al templo para conocer los detalles, solo para descubrir que el antiguo sumo obispo se ha ido y los sacerdotes azules, junto con la misericordiosa Lady Rosamine, están ausentes debido al Festival de la Cosecha. Sin ningún otro lugar a donde ir, probablemente vagarán por Ehrenfest en busca de más información, pero no encontrarán ninguna y se detendrán. Después de todo, los que controlan la información lo controlan todo. El incidente del monasterio es indudablemente una traición contra el archiduque, ni siquiera usted podría evitar que hubiera consecuencias, Lady Rosamine. ¿A qué conclusión llegará Hase? Tal vez deberíamos tener en cuenta que el alcalde probablemente será castigado por el incidente, para que no se adelanten y lo maten antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo. Solo puedo imaginar cómo cambiará su posición durante el invierno. Una vez que Mark concluyó, sus labios se curvaron en una sonrisa. Estaba siendo bastante obvio que su mayor prioridad era vengarse del alcalde, pero eso estaba bien. Ferdinand quería que yo aislara al alcalde, y si Mark lo lograba entonces no me importaba que se vengara por el camino. Así que básicamente, difundimos rumores y luego esperamos. Yo pregunté. Sí. Con el monasterio cerrado por el invierno, no tendrás ninguna razón para ir a Hase después del Festival de la Cosecha, y llevaremos a los sacerdotes de vuelta a Ehrenfest. No hay mucho que podamos hacer sino esperar y ver a qué conclusión llegan, si aparece un líder para organizar la ciudad contra el alcalde, y así sucesivamente, dijo Beno. Saber que no tendría que tratar con Hase hasta la primavera, una vez terminada la fiesta de la cosecha, me quitó un gran peso de encima. Genial. No necesito pensar en Hase hasta la primavera, entonces. Oye, espera. Piénsalo un poco. Pero no hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Y no soy de los que piensan en todos estos complicados problemas sociales, de todos modos, no estoy hecha para eso. Todo lo que quiero hacer es encerrarme en un cuarto lleno de libros y pasar todo el día leyendo. Quiero estar en buenos términos con Hase para que el taller de imprenta lo pase mejor, pero mientras nadie muera, no me importa lo que le pase al alcalde de Hase y a su gente. Solo usaba mi cabeza con tanta fuerza aquí porque Ferdinand y todos los demás hablaban de una lógica noble que llevaría a aplastar a todo Hase,
con toda la muerte sin sentido que eso implicaba. Es un dolor, pero tú eres el que nos da las instrucciones finales. Tienes que al menos vigilar la situación. Si quieres hacerte la tonta, estarás al mismo nivel que el alcalde de Hase. Está bien. Desde ahora hasta el Festival de la Cosecha, quiero que Lutz y Gil vean cómo los rumores se extienden por la ciudad, y cómo Hase y los comerciantes que la visitan cambian con el tiempo. La visitaré frecuentemente a través de la Bestia Alta, así que por favor infórmales de las circunstancias a ellos y a mí. Claro, pero la información no es lo único que quieres, ¿sí? Lutz preguntó, echando una mirada a mi manera. Le devolví una sonrisa. Había visto a través de mí. ¿Por qué no puedo ocultarle nada? Quiero que compres piel de vaca y de cerdo antes del Festival de la Cosecha y que hagas pegamento para pieles en Hase, dije. Aún nos queda algo del año pasado, pero no sé cuánto necesitaremos para seguir adelante, así que quiero hacer un poco más este año por si acaso. Espero que de vez en cuando puedas ir a ver la situación en Hase mientras haces el pegamento para cuero. Por eso pensé. Claro, eso puede funcionar. Lutz y Gil aceptaron mi petición. Me importaba mucho más hacer pegamento para el próximo año que Hase, que probablemente terminaría como Mark esperaba. Además, esto. ¿Podrías entregar esto por mí? Le pedí, entregándole a Lutz una carta dirigida a mi familia. En ella, hablaba de cómo me había ido la vida últimamente, pedía a mamá y a Turi que me hicieran una horquilla para mi debut en el invierno, y pedía a papá que vigilara a Beno mientras guiaba a los sacerdotes a casa después del Festival de la Cosecha. Quería que los guardias de la ciudad los protegieran en su camino de regreso, sobre todo teniendo en cuenta que iban a volver corriendo a casa después de propagar brutales rumores por Hase. Beno, sé que los guardias no podrán beber cerveza a pesar de ser el Festival de la Cosecha, pero al menos me gustaría que tuvieran algo de la comida elegante que hacen mis cocineros. ¿Podría pedirles que lleven los ingredientes? Está bien. Traeré algo de comida junto con las cosas que planeo vender allí. Asegúrate de cocinar algo para nosotros también, aunque no solo para los cocineros. Además, pagará por los vagones extra que necesitaremos. Eso es justo. Gracias. Habían pasado 2 días desde que Mark recibió permiso para difundir rumores. Lutz me dijo que todos los propietarios de las tiendas principales, así como el maestro del gremio, sabían que la gente de Hase había faltado al respeto a los sacerdotes por el secuestro de algunos huérfanos, y que mientras los otros sacerdotes estaban locos, la nueva sumo obispa contenía su ira. Hoy era el día en que Ferdinand y yo iríamos a Hase con el contrato que Cantna nos había dado. Mis ayudantes Fran y Mónica nos acompañaban, así como mis caballeros de guardia Damuel y Brigitte. Bien, entonces veremos si los de Hase entienden la posición en la que están ahora un poco mejor, dijo Ferdinand. Si hubieran entendido la carta, sin duda se arrastrarían a nuestros pies, pero no pude evitar preguntarme si alguno de ellos sabía realmente cómo descifrarla. Yo personalmente había querido escribir la carta usando un lenguaje que un plebeyo pudiera entender fácilmente, pero Fran había dicho con una fría sonrisa que, como sumo obispa e hija del archiduque, necesitaba seguir las tradiciones nobles adecuadas para evitar ser despreciada como una niña débil. Su sonrisa era tan parecida a la que Mark usaba cuando le faltaba el respeto a Beno que no tuve más remedio que escribir la carta con los habituales eufemismos nobles. Espero que lean la carta, pero probablemente no la habrían entendido bien si no tuvieran a alguien acostumbrado a leer eufemismos nobles. Yo respondí. Dicho esto, Hase estaba a solo medio día de viaje de Ehrenfest. Los rumores de que Mark había difundido extendido podrían haber llegado ya a ellos, suponiendo que los comerciantes no tuvieran tanto miedo de verse envueltos en asuntos que estuvieran atravesando Hase sin decir mucho. Viajamos en Bestia Alta desde el monasterio hasta la finca del alcalde. Pude ver una caravana de comerciantes viajando con carruajes apuntando hacia nosotros y conversando entre ellos. Esto sin duda aumentaría el peso de los rumores, ya que el antiguo sumo obispo solo viajaba en carruaje, y aquí estábamos visitando al alcalde usando bestias altas que solo los nobles tenían. Una vez que Fran, Mónica y Brigitte salieron del pandabús, lo devolví a su forma de piedra y lo puse de nuevo en la jaula de mi cadera. Fue un proceso bastante rápido ya que estaba tan acostumbrado a hacerlo ahora.
Honorable sumo obispa y sumo sacerdote, le damos la bienvenida. Un hombre llamado Rich nos saludó en la puerta. No lo había visto la última vez que vinimos, pero al parecer era pariente del alcalde y le ayudaba con sus deberes. Probablemente era como su mano derecha, y podría adivinar que hizo la mayor parte del trabajo real del alcalde. Definitivamente parecía que sería mejor en el papeleo que el alcalde. A simple vista, parecía tan viejo como Carstead, de unos 30 y tantos años, y me dio la impresión de que era el tipo de gestor medio que intentaba microgestionar tanto a los de arriba como a los de abajo. ¿Qué les trae por aquí hoy?, preguntó una vez que nos había dado el saludo estándar para los nobles. Fran se adelantó para decirle el negocio de hoy. Como estaba escrito en la carta que organizaba esta reunión, estamos aquí para comprar formalmente a los huérfanos. Rick asintió con la cabeza, pero al mismo tiempo, parecía un poco inquieto. Era como si no entendiera bien cómo habían llegado las cosas a esto. Apreciamos mucho su consideración, aunque debo preguntar si hay algo que debamos saber sobre este cambio de opinión. Lady Rosemaine no se dio cuenta de que Hasse pretendía pasar el invierno con el dinero ganado vendiendo a los huérfanos hasta que un comerciante a nuestro favor le informó de ello. Solo pretendíamos aliviar a Hasse de que los huérfanos agotaran sus recursos, y pensamos que al hacerlo se reduciría la carga de Hasse, explicó Fran. Esa era la verdad. Cualquiera que hubiera trabajado como director del orfanato del templo sabría muy bien cuánto cuesta mantener a los huérfanos. Pensé que, si ni siquiera tenían el dinero para alimentar adecuadamente a sus huérfanos, estarían encantados de dejarnos llevarlos al monasterio. El comerciante me informó amablemente que llevar huérfanos ya firmados con un noble pondría a Hasse en una situación muy mala. Mis disculpas por no haberme dado cuenta antes. Me crié en el templo y mi inocencia protegida puede ser a veces tan preocupante, dije, poniendo una mano preocupada en mi mejilla. Ferdinand me disparó una fría mirada que parecía decir en qué mundo eres inocente, pero lo ignoré por completo. Así, Lady Bosman se puso en contacto con Lord Cantna el erudito y negoció para que el contrato fuera anulado, dijo Fran, mostrando el contrato de Cantna. La expresión de Rick se suavizó con alivio casi instantáneamente. No había duda en mi mente de que realmente había estado agonizando por el conflicto con los nobles que habría surgido al llevarse a los huérfanos. Ahora que el contrato ha sido anulado, me gustaría comprar oficialmente a Nora y a los otros, dije. ¿Será eso aceptable? Por supuesto. Por favor, síganme. A juzgar por el tono de Rick, los rumores de los comerciantes aún no habían llegado a Hasse. No pude evitar preguntarme cómo funcionaba el flujo de información aquí. En el pasado, nunca había salido de la ciudad y solo escuché rumores de mi familia y Lutz, así que no estaba del todo seguro de cómo los pueblos agrícolas obtenían su información. Me llevaron a la sala del alcalde y me ofrecieron un asiento. No servían té, sino jugo fresco exprimido de la felcije local. El líquido rosado se vertió en una taza de plata que sin duda se usó para los visitantes nobles. Tanto la técnica adecuada como las hojas de alta calidad eran importantes para hacer un té sabroso, y podía imaginar que Hasse no tenía la capacidad de preparar un té caro para los raros visitantes nobles. ¿Qué vino prefieres? Rick le pidió a Ferdinand, a pesar de que me acababa de dar el jugo. ¿Vino al mediodía? ¿A pesar de que vinimos aquí por negocios? Ferdinand y yo parpadeamos sorprendidos, lo cual no fue la reacción que Rick esperaba. Él vaciló un poco. Aparentemente, Besewans y sus sacerdotes habrían dado la bienvenida al vino a cualquier hora del día. No deseo ningún vino. Beberé lo que el sumo obispo está bebiendo, respondió Ferdinand. Así que también le sirvieron un vaso de zumo de frutas, servido en una copa de plata similar. Fran tomó la copa, la olió, examinó el color, la agitó y luego bebió un bocado. Lo tragó lentamente, antes de limpiarse la boca con un dedo y comprobar si le había pasado algo a la copa. Una vez hecha la prueba del veneno, Fran se limpió la boca con un paño y nos presentó las copas a Ferdinand y a mí, mientras Mónica anotaba en su díptico todos los pasos que acababa de observar. La miré por el rabillo del ojo mientras me movía para recoger la copa, solo para congelarme de repente. ¿Tan pesado? La copa de plata era estúpidamente pesada comparada con las tazas que yo solía usar. No podía cogerla con una mano, e incluso cuando intenté usar ambas, mis brazos temblaban como locos.
Voy a derramar esto. Voy a dejar caer la copa cuando intente beber de ella. Fran inmediatamente se dio cuenta de mi problema y extendió una mano para ayudarme, o, mejor dicho, tomó la copa sobre mi mano y me la llevó a la boca. Tomé un sorbo, y un refrescante sabor cítrico se extendió por mi boca. Con eso hecho, era finalmente el momento de ir a los negocios. Así que, para asegurarnos de que entiendo esto correctamente, anulamos mi contrato con Lord Cantna y firmamos uno nuevo para vender los huérfanos al sumo sacerdote y a Lady Rosamine, la recién asignada sumo obispa, preguntó el alcalde. Así es. Después de dar al alcalde la misma explicación que había dado a Rich, Fran presentó el contrato de Cantna. El alcalde aceptó anularlo y preparó un nuevo contrato para que compráramos oficialmente a Nora y a los demás. Como sumo obispa, firmé el contrato junto con el alcalde. Entonces, una vez que Fran había pagado el dinero, estaba hecho. Suspiré aliviada de que todo hubiera terminado sin mayores problemas. El alcalde probablemente estaba igualmente aliviado de que su contrato con el erudito oficial se anulara y él todavía estaba ganando el dinero con seguridad. Vi cómo se le aflojaban los hombros, pero entonces sonrió tan mal que me sentí incómoda con solo mirarlo. Aún así, Lord Besewans tiene una influencia impresionante, incluso después de retirarse. No esperaría nada menos del tío del archiduque en persona. Él es realmente un hombre poderoso, dijo el alcalde en un tono viscoso. No es de extrañar que no haya entendido bien la carta, lo que significa que todavía no sabía que Besewans estaba muerto. Incluso subrayó el hecho de que era el tío del archiduque. Claro, era el tío de Sylvester, pero aún así fue ejecutado por sus crímenes, ¿de acuerdo? El alcalde no parecía saber que me habían asignado el papel de sumo obispo por ser la hija del archiduque, pero estaba siendo tan engreído que no me apetecía corregir su malentendido. Entiendo. No tenía ni idea de que era un hombre tan respetable, respondí, medio escuchando mientras el alcalde seguía echando en cara sus alabanzas a Besewans. Pero, ¿podrías por favor callarte ya? Siento que mi lado está a punto de congelarse. Ferdinand estaba sentado a mi derecha, irradiando un aura helada con una sonrisa en su rostro. Era bastante aterrador. Sin embargo, el alcalde no pareció darse cuenta de ello en absoluto, y aunque era libre de cavar su propia tumba y apoyar su cuello en la guillotina, no quería que lo hiciera mientras yo estuviera presente. Esto es algo secreto, pero tengo profundas conexiones con el antiguo sumo obispo, y ha hecho mucho para acomodar mis necesidades a lo largo de los años. El hecho de que él le hablara a usted fue una petición mía, de hecho, dijo el alcalde con orgullo. Aparentemente había leído tan mal la carta que pensó que su propia carta al templo había sido enviada a Besewans, quien nos gritó y nos hizo venir a pagar por los huérfanos. Por favor, no digas ni una palabra más. No tienes mucho tiempo para vivir así, no hagas el resto de tu vida aún más corta. Grité por dentro, pero mis palabras silenciosas no le llegaron. Con una sonrisa de satisfacción, el alcalde nos dijo que sería prudente seguir obedeciendo al antiguo sumo obispo, ya que mientras no estaba en el templo, seguía siendo el tío del archiduque. Sudé mucho durante el resto de la reunión, esperando a que Ferdinand explotara, pero al final terminó sin problemas. Me levanté, aliviada de no haber tenido que presenciar un asesinato de cerca, y volví al monasterio. Ahora bien, Rosamine, estaré muy atento a lo que hagas con ese estúpido, incompetente, desesperado y fanfarrón alcalde. Su vida no nos concierne. Aprende lo que puedas de sus miserables fracasos, escupió Ferdinand. Su larga serie de adjetivos despectivos dejaba más que claro que, si no fuera porque el alcalde era una experiencia de aprendizaje, ya estaría muerto. Planear la caída del alcalde fue duro, pero aún así fue mejor que ser empapado en una repentina lluvia de sangre. Aunque siento que el alcalde me ha hecho las cosas mucho más difíciles, dudo mucho que pueda estar a la altura de las expectativas de Ferdinand aquí. Haré todo lo que pueda para aislar al alcalde y asegurar la cooperación entre Hase y el monasterio. Mark ya está extendiendo con entusiasmo los rumores y avanzando en nuestros planes, así que le pido que espere hasta la primavera para que los resultados aparezcan. Aunque espero que Ferdinand se calme para la primavera, dudo que lo haga.
Reunimos a los sacerdotes del monasterio y les informamos sobre el festival de la cosecha y nuestros planes de invierno, incluyendo el hecho de que Lutz y Gil vendrían a hacer pegamento para pieles. Una vez hecho esto, Ferdinand y yo volvimos al templo de Ehrenfest. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.